Ahí parece. ¿Se ve la pantalla? No. Sí, doctor, sí se ve. Creo que sí, ¿no? El otro van colocando ahí, como siempre, conforme se unen, van colocando presente, ¿ah? Y no se guarde un archivo ahí. Coloquen presente, presente. Tan alcancé lo que se conectó. ¿Qué sería el hipotiroidismo? Cuando las hormonas hipotiroideas, perdón, están bajas. O sea, las hormonas tiroideas bajas, ¿no? Entonces, sí, el funcionamiento de la tiroides es baja, ¿no? Hipo, es decir, bajo, ¿no? Y tiroides, o sea, baja función de la tiroides. Y al contrario sería el hiper, ¿verdad? Hiperfunción de la tiroides. Entonces, el hipotiroidismo es una enfermedad frecuente, ¿no? Es la segunda, se puede decir, patología más frecuente en endocrinología después de la diabetes. O sea, la diabetes está en primer lugar en endocrinología y lo que se llama el hipotiroidismo estaría en segundo lugar, ¿no? Segundo lugar, el hipotiroidismo. Más antes, el hipotiroidismo, pues sí, por deficiencia de yodo era el más frecuente, ¿no? El más frecuente, pero actualmente, la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis autoinmune de Hashimoto es la causa más frecuente. Vamos a buscar esto. Ya, entonces vamos viendo lo que es la clase de ahora sobre hipotiroidismo. Vamos a la definición, la epidemiología, las causas, cómo es el cuadro clínico, cómo hacer el diagnóstico y cómo hacer el tratamiento, ¿no? Va a ser así el contenido. Entonces empezamos con lo que es la definición, ¿no? Entonces el hipotiroidismo, como ya dijeron, es hipofunción de la tiroides. La tiroides no está funcionando, ¿no? O sea, no produce la cantidad de hormona que el cuerpo requiere. Entonces es un síndrome que se caracteriza por las manifestaciones clínicas y obviamente bioquímicas de fallo tiroideo, ¿no? Y del déficit de disponibilidad de hormonas tiroideas en los tejidos. O sea, cada tejido, o sea, no hay tejido, se puede decir, en el organismo que no dependa de las hormonas tiroideas, ¿no? Desde el cerebro, o sea, todos los órganos en sí dependen, ¿no? de la tiroides. Y cuando se alteran las hormonas tiroideas, te da una afección sistémica, ¿no? Pero las manifestaciones, obviamente, son. ¿Y cuáles son las características? Obviamente que estos síntomas se van acompañados por las hormonas tiroideas, tienen que estar bajas, ¿no? Y el nivel de TSH va a depender, ¿no? Si es primario, ahí Vigo, Karen Vigo de mi grupo, ¿cómo estaría si es primario, cómo está la TSH? ¿Aumentada? Aumentada, ¿no es cierto? Es primario, porque la falla es la tiroides, ¿no? O sea, la Ajá, la TSH, tiroides. entonces la TSH como si estuviera, bueno, la hipófisis está normal, sigue, ¿no? Enviando señales, ¿no? Para que la tiroides produzca hormona, pero como no produce hormona, la TSH aumenta más sus niveles, más sus niveles, más sus niveles, ¿no? Entonces la TSH obviamente va a variar según la etiología. Si es primario, alta, como dijeron, y si es secundario, generalmente va a estar normal, disminuida, o a veces muy poquita elevada, levemente elevada, ¿no? Entonces, como ya vimos, es una enfermedad frecuente, es la segunda enfermedad más frecuente después de la diabetes mellitus y predomina generalmente en mujeres, ¿no? En mujeres es predominantemente y más o menos en relación con el varón es 10-1, ¿no? O sea, por cada 10 mujeres que tienen hipotiroidismo hay un varón, ¿no? Miren, el clínico más o menos la prevalencia del 2 al 3,5% de las mujeres adultas y del 0,2 al 0,6 en los varones, ¿no? Y el subclínico es un poquito más alto, ¿no? Hasta 11,6 en mujeres y 2,9 en varones. Ahí vamos a ver cuál es la definición del hipotiroidismo subclínico. La clasificación, o sea, hay varias clasificaciones, ¿no? Uno ve cuándo inició el hipotiroidismo, nació con hipotiroidismo, entonces uno
dice que es congénito o se adquirió ya durante se puede decir la vida, entonces uno dice un hipotiroidismo adquirido. Según la etiología, lo que estamos viendo, ¿no? Es primario, es secundario, ¿no? O central, muchos ya lo llaman acá. O sea, si es hipoficiario o hipotalámico, o también muchos hablan del hipotiroidismo periférico, ¿no? Y según la severidad, ¿es subclínico, o sea que levemente está alterado las hormonas, o clínico, ¿no? Obviamente el grado más severo es el coma mixedematoso, cuando el paciente está en riesgo de su vida. Entonces, ustedes siempre cuando vean los ejes, ¿no? O sea, los ejes más que todo lo que son hipotálamo, pituitaria y glándula primaria, si ustedes aprenden bien cómo es el eje, ¿no? O sea, ustedes pueden interpretar cualquier análisis, ya sea tiroideo, de gonadal, ¿no? De FSH, LH, o el varón con testosterona, la mujer con estradiol, o de la glándula suprarrenal. Pero ustedes tienen que este, aprender bien el eje, ¿no? Pues si en el eje tiroideo, tenemos que el hipotálamo secreta la TRH, ¿no? La TRH estimula en la pituitaria la producción de TSH. Y la TSH a nivel de glándula tiroides nos aumenta la producción de T4 y T3, ¿no? Y según el aumento de la T4 y T3, estás en un feedback negativo, tanto a nivel hipotalámico como a nivel hipofisiario, para disminuir la cantidad de TSH. Pero normalmente recuerden que la mayor producción de la tiroides es en proporción de T4 y menor proporción T3. Pero la hormona activa es la T3, ¿no? La T3, o sea, la T3 es la que hace su efecto, ¿no? Efecto a nivel nuclear. Entonces, hay una conversión extratiroidea. Todos los tejidos tienen las desiodinasas tipo 1, tipo 2 o tipo 3, y estas transforman la T3 en perdón, la T4 en T3, ¿no? Y esta T3 también tiene un efecto de feedback tanto a nivel hipotalámico como a nivel hipofisial. Y en cualquier órgano ustedes que vean, primario, por decir, en el eje del varón, ¿no? En el eje con hipotálamo, hipófisis, testículo, ¿no? O sea, si estimula en el testículo la producción de testosterona, ¿no? Y esta obviamente hace igual feedback, ¿no? Y si disminuye la producción de testosterona, aumentaría la producción, en este caso, de FSH-LH, ¿cierto? Igual en glándula suprarrenal, ¿no? Con el nivel de cortisol, ¿no? Siempre hacen este eje. Si ustedes aprenden bien el eje, también van a poder interpretar cualquier pregunta que uno se le haga en los casos clínicos, ¿no? Cómo está, por decir, en el secundario, que es un hipotiroidismo secundario, un hipopituitarismo, cómo debe estar la TSH, cómo debe estar la T4 libre, ¿no? Entonces es importante que ustedes aprendan ¿no? Que le puede poner paciente tal, ¿no? Con TSH tanto, T4 libre baja, y que es hipotiroidismo primario, hipotiroidismo secundario, hipotiroidismo terciario, ¿no? Está normal, entonces eso para que ustedes aprendan a interpretar los análisis de resultados, ¿no? Más o menos vamos viendo cómo va. Bueno, las causas, ¿no? Nos vimos las causas anteriormente, antes se puede decir, era el déficit de yodo, la causa más frecuente, ¿no? Del hipotiroidismo, ¿no? Era el déficit de yodo. Pero actualmente la causa más frecuente es la tiroiditis autoinmune de Hashimoto, ¿no? Y obviamente las otras causas, obviamente está el iatrogénico, como si era un paciente que tiene cáncer de tiroides, lo opera, un nódulo tiroideo, o le da una radioterapia, se afecta la tiroides, entonces una causa, ¿no? Déficit o exceso de yodo, también, más que todo el déficit de yodo era el más frecuente, ¿no? Cuando tomas en exceso de yodo también se bloquea la glándula, ¿no? Glándula. Vamos a ver en el hipertiroidismo qué es lo que pasa, ¿no? Las drogas, más que todo aquí las tionamidas, obviamente las que toman los pacientes hipertiroideos, la miodarona también, el litio, hay que ver eso, hiperclorato. Las enfermedades de la tiroides también, ¿no? De Riedel, hemocromatosis, la sarcoidosis, congénito, ¿no? El paciente nace sin tiroides, disquinesia tiroidea, genesis, hipoplasia, y los transitorios, ¿no?
en el parto, a veces, ¿no? El paciente dice, en el parto tenía hipotiroidismo, pero después le hace los análisis después del parto y están normales. Y obviamente el otro es el hipotiroidismo secundario central, ¿no? Uno central para que no digan que es secundario. Entonces acá la causa puede ser en el hipotálamo o la hipófisis, ¿no? Obviamente es común los adenomas hipoficiarios, los craneofaringiomas, ¿no? Las metástasis, las cirugías también, ¿no? Tuvo una cirugía por un adenoma o por otra causa y puede quedar una secuela vasculares, ¿no? Pues la necrosis isquémica o hemorrágica, que eso se ve en el cual, en el síndrome de Sheehan, ¿no es cierto? Las enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis, la hipofisitis linfocitaria y congénitas también, pues, ¿no? Hay una hipoplasia hipoficiaria, una displasia cefalótica, ¿no? Eso tengo un paciente que siempre lo vemos, ahorita tiene 24 años y tenía congénito, ¿no? Ausencia de hipófisis, ¿no? O sea, ahí tienes que reemplazar todo, pues tienes que darle inclusive lo más, de las que son más vitales, pues, ¿no? Para para su crecimiento. O sea, para el crecimiento y de la tiroides, ¿no? La glándula suprarrenal y obviamente este, la antidiurética, ¿no? Son vitales, se puede decir, son las más vitales para todo. Entonces, como vimos, la tiroiditis autoinmune es la más frecuente, ¿no? Es la causa más frecuente de hipotiroidismo, ¿no? Y más que todo, quiere decir que los anticuerpos obviamente se fijan, ¿no? En lo que es el tirocito, ¿no? Y las propias defensas del cuerpo, o sea, los linfocitos TCD4, ¿no? Linfocitos B atacan, los natural killer empiezan a destruir la tiroides. O sea, al formarse estos complejos antígeno-anticuerpo, obviamente, se activa la inmunidad, ¿no? Y las propias defensas del cuerpo empiezan a destruir la tiroides. Entonces ahí es cuando se produce una tiroiditis autoinmune, que es la causa más frecuente, ¿no? El cuadro clínico, como ya vimos cuando vimos al inicio la clasificación clínica, puede ser subclínico o clínico, ¿no? Obviamente va a estar directamente relacionado el cuadro clínico con los niveles de hormonas tiroideas en la sangre, en los tejidos, pero también muchas otras manifestaciones se relacionan con la disfunción de otras hormonas, ¿no? Pues si la hormona del crecimiento, más que todo cuando son niños, ¿no? Pues si un paciente que es hipotiroideo, la hormona del crecimiento disminuye, o sea, no crece, ¿no? No crece, ¿no? Y obviamente por eso este, la otra vez vi una paciente que tenía 17 años, talla bajita, ¿no? O sea, no crecía, estaba muy hipotiroidea, pero cuando uno le hace la edad ósea, el hipotiroidismo retrasa también la edad ósea. O sea, retrasa el crecimiento y retrasa la edad ósea. Tenía 13 años de edad ósea, ¿no? Entonces, al dar las hormonas tiroideas, obviamente se trata de regularizar y ahí a veces ganan peso, ¿no? También, obviamente, disminuye la secreción de catecolaminas y de la insulina, ¿no? Y también depende de la intensidad obviamente, del síndrome, ¿no? Pudiendo ser muy sutiles o casi imperceptibles, como sucede en el hipotiroidismo subclínico, o puede ser intensos y floridos, como el hipotiroidismo franco o severo, ¿no? Hasta las manifestaciones clínicas, ¿no? Tenemos los síntomas, ¿no? Pues intolerancia al frío, que es frecuente, astenia, constipación, ¿no? Disminución de las concentraciones. La caída de cabello es frecuente, y más todavía cuando es autoinmune, ¿no? La caída del cabello se ve frecuentemente cuando es la tiroiditis autoinmune de Hashimoto, ¿no? Hipersomnia, artralgias, mialgias. El paciente no puede subir las escaleras o sube con mucha dificultad y en los hipotiroidismos bien francos, hipoactivo, la habilidad emocional, depresión y obviamente ganan de peso, ¿no? La ganancia de peso en un paciente hipotiroideo muy, muy severo es aproximadamente el 10%, ¿no? 10% más o menos se puede decir que ganan de peso, pero más que todo por edema, ¿no? Por este mixedema que retiene líquidos, estos complejos que se forman, se puede decir. Y al dar el tratamiento, realmente ese peso disminuye, ¿no? Entonces, un paciente que no diga, estoy hipotiroideo, pero que está tomando ya su pastilla y está controlado y por eso tengo exceso de peso, no es, ¿no? Que no sea, porque ya cuando tú tomas la pastilla ya controlas el hipotiroidismo, o sea, ya no tienes por qué decir, no, echarle la culpa al hipotiroidismo, ¿no?
Pues diciendo, como sufro de tiroides, por eso estoy subido de peso, por eso soy gordo, doctor, o por eso soy gordo, doctor, porque, ¿no? Como tengo hipotiroidismo, está mal mi metabolismo y no puedo bajar de peso. Pues cuando el paciente ya está con terapia, debe marcar su peso normal. Ya si tiene exceso de peso, ya no es por el problema del hipotiroidismo, ya es problema más que todo alimentario, ¿no? Los signos, tenemos la piel seca, fría, poco áspera. Si ustedes siempre cuando vean un paciente hipotiroideo, más que todo cuando están muy severos, ¿no? Es característico, ¿no? Las uñas quebradizas, el cabello seco, la voz ronca, y el doctor no puedo hablar, la hipertensión arterial también, galactorrea, también se ve, más que todo en los casos muy severos, por el aumento de la TSH, que estimula la producción también de prolactina, ¿no? Los reflejos osteotendinosos están lentos, hay puede anemia, madarosis, que es la caída de las cejas, ¿no? Más que toda la parte externa, la hipercolesterolemia es frecuente en los pacientes hipotiroideos, ¿no? O sea, si ves un paciente y lo encuentras con colesterol muy alto, ¿no? Y a veces esos pacientes tienen el HDL, que es el colesterol bueno, también más alto, ¿no? Siempre que tengan un paciente con HDL mayor a 60 o 70, siempre también piensen en un hipotiroidismo, ¿no? En un hipotiroidismo. Y este es frecuente, ¿por qué? Porque muchas veces le dan tratamiento para al colesterol y pueden hacer unas miopatías muy, muy severas, ¿no? Entonces, antes de dar tratamiento para el colesterol, en los pacientes hipotiroideos, primero tienes que corregir, ¿no? Corregir el hipotiroidismo. Y a veces solo corrigiendo el hipotiroidismo ya se corrige la hipercolesterolemia, ¿no? Miren las características, ¿no? La casa y las cejas, ¿no? Van disminuyendo, ¿no? Entonces son muy, muy, muy escasitas las cejas, ¿no? Vamos a ver acá, miren, aquí este tema, ¿no? Ahí se ha quedado sin cejas el paciente, ¿no? Y la cara botagada, si lo vemos, la borronca, ¿no? Macroglossia a veces tiene inclusive. Ya habrán lento el paciente, ¿no? Con borronca. Siempre a veces lectoscópicamente ustedes a veces ya están viendo a un paciente, ¿no? Y lo que dice el ojo clínico, ¿no? Ustedes tienen que aprender también a hacer el ojo clínico, ¿no? Sobre todo pues, en dermatología, cuando ustedes ven, o sea, viendo nomás en el diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando piden la evaluación bioquímica, ¿qué se solicita? Al paciente, obviamente, la TSH y la T4 libre, son los más frecuentes que piden, ¿no? Pero generalmente si pedimos TSH, T4 libre, y, ¿no? T3 libre y T4 libre, entonces, si encontramos las hormonas tiroideas disminuidas, pero la TSH alta, pues tenemos ya un hipotiroidismo clínico, ¿no? Si encontramos las hormonas tiroideas normales y la TSH alta, entonces hablamos de un hipotiroidismo subclínico. Entonces acuérdense ustedes de esto, ¿no? Y si encontramos las hormonas tiroideas bajas y la TSH baja, la T4 normal o una leve elevación de la TSH, estaríamos en un hipotiroidismo central. Supongamos que el nivel de T4 libre normalmente es 0.90, según laboratorio 0.92, ¿no? Entonces, si tiene 0.89, ya la TSH debe estar alta, ¿no? Debe estar alta. Pero supongamos, dice, leve elevación. ¿Qué tengamos? Que el límite inferior, pongamos que sea 0.90, 0.9 nanogramos sobre decilitro de T4 libre, y supongamos que tenemos un nivel bien bajito de 0.2, ¿no? De 0.2 nanogramos de 0.2, ¿no? Entonces, para este 0.2, la TSH debía estar por 100, por lo menos, ¿no? Pero lo encuentras en 5, ¿no? Porque el nivel de la TSH varía según el laboratorio, pero la mayor parte de laboratorios que hacen por quimioluminiscencia más o menos es de 0.27 a 4.2 miliunidades, ¿no? Unidades por litro. Entonces, si tienes un nivel de T4 libre bien bajo y la TSH no muy alta, entonces tú también podías sospechar en un hipotiroidismo secundario. El tratamiento generalmente estándar es la levotiroxina, ¿no? Se da por vía oral. Cuando das por vía gastrointestinal se absorbe más o menos del 70 al 80%. La vida media es 7 días, ¿no? La administración generalmente es diaria.
y los niveles mantienen generalmente niveles estables de T4, T3, ¿no? Y un pico transitorio a las 4 horas de haber tomado de T4 total y T3 libre se elevan, ¿no? Por eso generalmente el día que el paciente se va a hacer sus análisis no debe tomar las hormonas tiroideas, debe ir en ayuno, ¿no? Y los niveles de equilibrio de TSH y T4 más o menos se equilibran a las 6 semanas, más o menos 5 a 6 vidas medias de la T4. Pues ustedes cuando inician tratamiento, generalmente la próxima cita les citan a las 6 semanas, que es ahí a cuando generalmente ya encuentran regular. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta parte de la levotiroxina que se da por vía oral en ayunas, de preferencia 1 hora, las guías últimas refieren 1 hora antes del desayuno, 7 días, por eso es que muchos, cuando no había, pues en el seguro tenemos solo de 100, ¿no? De 100. Entonces, por eso a veces disminuye. Sábado y domingo das la mitad, ¿no? La de pastilla. ¿Por qué? Porque tiene una vida media larga, ¿no? A veces das 3 días o mitad, pues si todos los días, y sábado y domingo das uno. Por eso, por su vida media larga, ¿no? Inclusive había reportes, pues si en pacientes a veces que son psiquiátricos, que no comen no quieren tomar las pastillas, se les daba cada 7 días, ¿no? Se daba 7 días y a los 7 días dabas, o sea, su vida media, como tienen una vida media larga, le dabas pues, el total de pastillas. Siempre y cuando obviamente sea joven y no tenga ninguna comorbilidad, ¿no? Entonces, la dosis inicial, ¿cómo dosamos la- el tratamiento? O sea, ¿cómo indicamos, no? Obviamente aquí va a depender del peso del paciente, porque es diferente el paciente que pese 50 kilos a que pese 100, ¿no? De la masa corporal magra, del estado, ¿no? Obviamente si está embarazada necesita más dosis, de la etiología del hipotiroidismo, del grado de elevación de la TSH, de la edad del paciente, el contexto clínico, ¿no? Obviamente si el paciente es cardíaco, o sea, no le puedes dar mucha dosis, ¿no? Si el paciente tiene un coma mixtematoso, tienes que darle dosis altas, ¿no? Y obviamente la TSH cerca objetivo, o sea, ¿cuánto debo bajar la TSH? O sea, normalmente, pues, en estos pacientes, ¿no? Este, uno inicia con 1,6 microgramos por kilo por día, ¿no? Es de la dosis, ¿no? Los adultos jóvenes sanos, iniciar con dosis total de reemplazo, o sea, le das, si supongamos que la TSH te sale alta, 100, es o de 50 hacia arriba, entonces, pues cuando la TSH está muy alta, mayor a 50 generalmente, o más alta, generalmente la tiroides ya, de hecho, ya no funciona, o la T4 que esté muy, muy bajita, menos de a veces del normal 0,9, a veces está con menos del 25% de la producción. Entonces tú calculas, pues, decir, para un paciente de 50 kilos, ¿no? Te saldría 80 miligramos, ¿no? Puedes empezar con 75 miligramos de frente al día o calcular más o menos los 80 cuánto le da, ¿no? O para un paciente de 60 kilos que más o menos le da 100, o sea, le da 100 de frente, ¿no? En los hipotiroidismos subclínicos, la dosis va a depender y variar de 25 a 75 miligramos. Va dependiendo mucho de la elevación de la TSH. Si a veces cuando tienes una leve elevación de 4 a 8, puedes dar bajito, ¿no? 25 microgramos. En ancianos siempre se debe iniciar con dosis bajas y ajustar la dosis lentamente en base a las mediciones de la TSH. Hay que tener en cuenta que a veces cuando tiene problemas autoinmunes, ¿no? A veces se hacen también la tiroiditis autoinmune y el paciente tiene también una adrenalitis autoinmune. Entonces, si el paciente, pues si te viene un coma mixedematoso y tiene la sospecha que tenga una insuficiencia adrenal, tú antes de dar la levotiroxina das corticoides, ¿no? Pues acuérdense. Entonces le puedo preguntar yo, paciente, ¿no? Con hiperpigmentación, o sea, toda la clínica astenia, toda la clínica de una insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? Él llega de repente con signos de coma mixedematoso, con las hormonas tiroideas bajitas. Entonces, el tratamiento más adecuado, ¿cuál sería? ¿No? De frente, dar levotiroxina, dar primero levotiroxina, después el corticoide, dar primero el corticoide, después la levotiroxina, ¿no? Entonces, ustedes van a colocar ahí, se da primero el corticoide y después se da la levotiroxina, ¿no? Porque si ustedes dan primero la levotiroxina, el paciente puede entrar en shock, ¿no? Una crisis
lo que se llama una crisis adrenal, ¿no? Y el paciente se puede morir, ¿no? Los pacientes que tienen sospecha de tener, se puede decir, una insuficiencia adrenal, darías también previamente dar los corticoides, ¿no? El paciente está grave, das hidrocortisona 100 miligramos STAT, una vez que le das la levotiroxina. Y en pacientes con hipotiroidismo que se puede decir que no están embarazadas, el objetivo debe ser el rango normal para la prueba de TSH, ¿no? En el hipotiroidismo central, esto también es muy importante, ¿no? Obviamente, si el hipotiroidismo central, la falla ya no es la tiroides, la falla es de la hipófisis, ¿no? Y en la hipófisis donde se secreta la TSH, el seguimiento yo no puedo hacerlo con TSH. Entonces el seguimiento se hace solamente con T4 libre, ¿no? Entonces, eso pues, pregunta también de examen, ¿no? Paciente con diagnóstico de hipotiroidismo, ¿no? Lo cita seguimiento, ¿qué prueba la más indicada? ¿No? TSH, T4 libre, T3 libre, tiroglobulina, antitiroglobulina, anti-DPO, o sea, tanto. Entonces, ¿qué va a marcar? T4 libre, ¿no? La levotiroxina tiene muchas interacciones, por eso es que se debe tomar en ayunas 1 hora antes del desayuno, ¿no? O sea, reducen su efecto por si todas estas sustancias, ¿no? El aluminio, el sulfato ferroso, el calcio, ¿no? Los inhibidores de la tirosinquinasa, aumentan el efecto, los anticoagulantes, los cumarínicos, los catecolaminas. Entonces aumentan la fracción de T4 libre, los salicilatos, el difumarol, la furosemida. Entonces también aquí para tener en cuenta, miren, la T4 libre aumenta su fracción, la libre, los salicilatos, ¿no? Por eso generalmente la aspirina o el ácido acetilsalicílico no se recomienda para el tratamiento de la fiebre de los pacientes que están con hipertiroidismo, porque aumenta la T4 libre. Uno lo que quiere es disminuir, ¿no? Pues disminuye la absorción, la colesteramina, ¿no? El colestipol, claramiento hepático aumentar, los barbitúricos, la rifampicina, y aumenta la conversión de T4 a T3, ¿no? El propilturacilo, ¿no? Se afecta, inhibe, ¿no? Los glucocorticoides, la miodarona y los contrastes iodados, ¿no? O sea, nos inhiben acá la conversión. Por eso, generalmente, el propilturacilo es de elección cuando veamos la crisis tirotóxica, ¿no? El monitoreo generalmente se hace con la TSH y la T4 libre, se debe medir de 4 a 8 semanas, que en promedio 6 semanas, como les dije al inicio, ¿no? Luego iniciar el tratamiento y luego de cambiar la dosis. Si tu paciente está tomando por 50, y si le aumentamos a 75, lo citas a las 6 semanas o 8 semanas, con seguridad. Una vez determinada la dosis de reemplazo adecuada, la medición de la TSH ya puede hacerlo a los 6 meses. Luego, o sea, si el paciente se mantiene estable en su peso, no varía, tranquilamente uno lo puede hacer cada 6 meses, ¿no? Un poquito el hipotiroidismo congénito es cuando, o sea, el paciente, o sea, nace simplemente sin tiroides, ¿no? Están presentes al nacimiento, ¿no? Y esto siempre le digo a pacientes que es vital, ¿no? Actualmente ya se está haciendo felizmente el tamizaje, pero no en todas las partes, porque sí, actualmente tengo como 3 pacientes, creo que se dio el diagnóstico tardío del hipotiroidismo, ¿no? Realmente uno a los 6 meses, 8 meses, ¿no? Y ahí realmente ya los cambios, más que todo neurológicos, son irreversibles, ¿no? O sea, te queda con un retardo mental moderado a severo, ¿no? El tratamiento de déficit de hormonas tiroideas no debe pasar de 15 días, ¿no? O sea, si el paciente, el niño, el neonato, nace con un hipotiroidismo congénito, el tratamiento se debe dar en las primeras 2 semanas. O sea, cuando das tratamiento en esas 2 primeras semanas, ¿no? El coeficiente intelectual no hay una variación con un niño normal, pero si ya le das después de los 15 días, ahí hay un déficit cognitivo ya, ¿no? O sea, te afecta ya, ¿no? Te disminuye el coeficiente intelectual. Y obviamente, si demoras más de edad, más de 3 meses, ya realmente ya hacen severos, ¿no? Pues para que tengan eso, por eso es que en el hipotiroidismo, más que todo congénito, a veces es bien difícil ver qué niño tiene hipotiroidismo congénito. Por eso es que se recomienda el tamizaje, ¿no? El tamizaje se hace ¿con qué fin? Con el fin de detectar hipotiroidismo, porque a veces es muy difícil hacer el diagnóstico a esa edad. O sea, clínicamente a veces no hay, ¿no? Pues, y las manifestaciones, ¿no?
La detección clínica es un poco inespecífica, ¿no? A veces cianosis periférica, dificultad respiratoria al nacimiento, por decir, ¿no? Sobreganancia de peso, hipoactivo, hernia umbilical, constipación, piel seca. Pero mira, lo ves en menos del 5% de pacientes. Es muy, muy difícil. Por eso, idealmente es hacer el tamizaje neonatal, ¿no? Entonces, para que tengan ustedes en cuenta eso, ¿no? El tamizaje de sangre total con papel de filtro, ¿no? La medida de T4 total cuando la TSH está elevada, ¿no? Solamente el tamizaje ustedes se hace con TSH, ¿no? Mide la TSH y se debe hacer las 24 a las 48 horas, ¿no? ¿Y qué se debe hacer? Pues si está mayor a 20 la TSH, se debe dar tratamiento. Si está entre 6 a 20, pues, ¿no? Ves la T4 libre. Si está dentro del rango normal, de repente le vas haciendo este, un control en 2 semanas, ¿no? Va repitiendo la prueba como está la TSH. Si está menos de 6, obviamente está normal, ¿no? En el embarazo, es otro también frecuente que se debe tener en cuenta, ¿no? Y generalmente, en estas pacientes, más que todo, cuando son pacientes hipotiroideas, ustedes tienen que indicar al paciente que no se suspende el tratamiento. Cada vez se embarazó, deja de tomar todas las pastillas porque le puede afectar al bebé. Pero en el caso del hipotiroidismo, nunca se debe suspender el tratamiento, porque recuerden que las hormonas tiroideas son vitales para el desarrollo cerebral. Y el cerebro, obviamente, se desarrolla las primeras semanas del embarazo, ¿no? El tubo neural, se puede decir, cierra, imagínense, son las primeras semanas, ¿no? Si suspenden el tratamiento, se afectaría el desarrollo cerebral, ¿no? En gestantes, los rangos para el primer trimestre cambian, ¿no? De 0.1 a 2.5, en el segundo trimestre de 0.2 a 3 y en el tercer trimestre de 0.3 a 3, ¿no? Dice, si no se dispone, es más que todo en el un estudio americano, pero si no se dispone de esto, si aquí en el Perú no disponemos, podemos considerar hasta 4 normal, ¿no? De acuerdo. Y hay que tener que en el embarazo, obviamente, aumenta las tiroglobulinas, ¿no? Ligadoras, ¿no? Y entonces, al aumentar estas globulinas ligadoras de hormonas tiroideas, nos aumenta los niveles de T3 y T4 y nos disminuye la T4 libre. Pues en algunas pacientes encontramos T4 alta, T4 total alta y la perdón, T4 libre baja, ¿no? Lo que se considera a veces la tiroxinemia del embarazo. Que algunos dicen se debe tratar, otros dicen no se debe tratar. ¿Por qué? Porque en el embarazo baja la T4 libre. Pues también ustedes tengan en cuenta eso, ¿no? Durante el embarazo, como está la T4 libre, generalmente te encuentras baja, ¿no? Obviamente en el hipotiroidismo, si no está tratado, te puede dar un parto prematuro, bajo peso al nacer, menor coeficiente de inteligencia, muerte fetal, preeclampsia, ¿no? El tratamiento normalmente es normalizar la TSH, ¿no? Y se debe ajustar la levotiroxina tan pronto como la paciente sabe que está embarazada. Si en pacientes que toman levotiroxina, le consulta a una paciente y dice, doctor, ¿no? Algunos ya están planeando su embarazo, ¿no? Quieren embarazarse, ven que las hormonas están normales, o sea, los niveles de TSH, o sea, está bien, se puede decir ahí para que se embarace, pero apenas sale la mujer que está embarazada, o sea, los requerimientos de hormonas tiroideas, apenas la mujer se embaraza, aumenta, ¿no? O sea, por eso es que apenas la mujer que sabe que está embarazada debe aumentar la dosis, ¿no? Si se toma de 100 todos los días, 100, 100, 100, 2 días a la semana debe tomar doble, ¿no? 2 tabletas más. Y otra opción es aumentar del 25 al 30%. Y esto también, ¿por qué se debe aumentar? Porque de manera natural, ¿no? Pues si cuando una mujer se embaraza, ya se empieza a elevar los niveles de gonadotropina coriónica humana, ¿no? Y estos niveles de gonadotropina coriónica humana estimulan a la tiroides, obviamente en una mujer sana y tiroidea, a producir mayor cantidad de hormonas tiroideas, porque tienen más o menos el receptor, ¿no? O sea, la subunidad de la TSH de la gonadotropina son similares, ¿no? Entonces, esta similitud hace que se estimule la producción de hormonas tiroideas en el embarazo.
¿no? Y algunas mujeres que son muy sensibles hacen una tirotoxicosis transitoria del embarazo. La crisis mixedematosa es la complicación más severa del hipotiroidismo, con anormalidades en múltiples órganos, ¿no? Deterioro progresivo del estado mental, hipotermia, ¿no? Bueno, la mortalidad actual es del 25 al 60%. Antes del descubrimiento de la levotiroxina era del 100%, ¿no? O sea, te daba un coma mixedematoso, se morían todos, ¿no? Que no había forma de salvarlo. Pues actualmente, miren, a pesar de dar levotiroxina, la mortalidad es alta, ¿no? Es alta. Factores precipitantes de la crisis, obviamente tiene que ser un paciente muy hipotiroideo, ¿no? Que hace exposición al frío, infecciones, neumonía, suspensión del tratamiento. A veces no se hacen, pues recién vimos un paciente que estaba muy, ya casi en una crisis mixematosa. El paciente hace 20 años era hipertiroideo, le dieron yodo, ¿no? Le dieron yodo radioactivo y saben que el yodo radioactivo neutraliza la tiroides, pero cuando se hizo los controles los años siguientes, creo que estaba normal y dijeron, está normal, y el paciente se olvidó, ¿no? Después de 20 años, obviamente, el yodo radioactivo sigue destruyendo la tiroides, ¿no? Entonces hace un hipotiroidismo post yodo radioactivo y en este caso fue muy severo, ya tuvo el paciente. ¿Cuáles son los criterios clínicos o manifestaciones clínicas para hacer el diagnóstico de crisis mixtematosa? Deterioro del estado de conciencia, hipotermia, ¿no? Hipoventilación, inestabilidad hemodinámica. Tenemos que ver el evento precipitante y debe iniciarse el tratamiento sobre la base de la sospecha clínica, ¿no? Hay varios esquemas, varios scores que se ha tratado de ver para hacer el diagnóstico de crisis mixtematosa, pero no hay. O sea, no hay una validación, se puede decir, exacta, ¿no? Se debe dar en UCI, ¿no? Porque necesariamente necesitan soporte ventilatorio, ¿no? Manejo de fluidos, corrección de la hipotensión, alteraciones electrolíticas, manejo agresivo de factor precipitante. Se debe dar corticoides si es necesario, obviamente el reemplazo, ¿no? De 300 a 500 microgramos. Idealmente la vía es endovenosa, pero a veces acá no se tiene, ¿no? No tenemos levotiroxina endovenosa. Entonces nosotros tenemos que dar la dosis por vía rectal de preferencia, ¿no? Porque otros pacientes a veces tienen distensión abdominal, ¿no? Y a veces es difícil. Una buena vía es la vía rectal. Otro punto de acá es la tiroiditis. Vamos a ver rápidamente su definición, clasificación, características clínicas, diagnóstico y tratamiento. La tiroides engloba básicamente unas enfermedades que de alguna forma la tiroides está inflamada, ¿no? Que nos incluyen las enfermedades agudas con dolor severo cervical y otras donde no existe una inflamación clínica evidente, ¿no? Y obviamente la enfermedad se va a manifestar mucho dependiendo de las alteraciones de la función de tiroides o la presencia de bocio, ¿no? ¿Cómo se clasifican las autoinmunes? La de Hashimoto, que es la más común, la tiroides postpartum, la silente, que tienen características autoinmunes. Las no autoinmunes, la subaguda o de Kervain, que esta es bien dolorosa, ¿no? Y la supurativa o aguda, que es bacteriana, ¿no? Y la que es por fármacos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características diferenciales en las autoinmunes, ¿no? En la Hashimoto, en la postpartum y en la de Kervain, realmente se dan en todas las edades. La Kervain, realmente de 40 a 60. Es autoinmunes, aunque aquí también dice que puede ser un componente autoinmune, ¿no? Es la subaguda, pero dicen que es, más que todo es viral, ¿no? Conocida viral. Dolor tiroideo acá no hay, ¿no? Y acá es realmente en la tiroides subaguda es intenso, ¿no? Patología, realmente hay infiltración linfocítica y acá realmente ves células gigantes, folículos linfoides, ¿no? La función hipotiroidea, hipotiroidismo, el Hashimoto en el postpartum a veces puede dar hipertiroidismo y el hipertiroidismo o hipotiroidismo en la de Kervain. Y en los títulos de anticuerpos, obviamente acá están positivos, acá están positivos y acá están ausentes. La captación de yodo, obviamente si hay destrucción va a estar baja, va a estar disminuida realmente en todas las tiroides, ¿no? Y es para hacer el diagnóstico diferencial con esto, ¿no? Y la BCG normal y obviamente en esta la de Kervain elevada. En la aguda, realmente es infecciosa. Generalmente cuando dice una tiroides aguda es bacteriana la mayor parte, ¿no? Dolor tiroidosidad, generalmente es un absceso y el paciente normalmente es eutiroideo, ¿no? Pero generalmente tiene fiebre,
y la velocidad de sedimentación está alta. La posradiación también obviamente tiene que ser de mayor edad. Obviamente hay la etiología, el antecedente de radiación, no hay dolor tiroideo. Al inicio puede dar un hipertiroidismo, o sea, cuando se da esa radiación, obviamente se destruyen los folículos y van liberando sus hormonas tiroideas que tienen, ¿no? Pero después, pues, sí, probablemente pasen a hipotiroidismo. Y las de Riedel, de 30 a 60 años, la causa no se desconoce, fibrosis densa, puede ir del eutiroidismo, va al hipotiroidismo, ¿no? O sea, aquí vemos un boscho, que lo más probable aquí tenemos una tiroides de Hashimoto, y acá una tiroiditis aguda, porque miren, ¿no? Secreción, enrojecimiento, o sea, acá hay una infección. Cuando hay una infección, generalmente hablas de una tiroiditis aguda, ¿no? Y las por fármacos, generalmente por interferón alfa, más del 40%, clínico, subclínico, las interleuquinas, la miodarona, el IT, ¿no? Y aquí más que todo la miodarona, que cuando das, o sea, te puede producir hipertiroidismo, tipo 1, tipo 2 o hipotiroidismo, ¿no? Por si en las zonas donde hay zonas de exceso de yodo, o sea, por exceso de yodo, perdón, acá, o sea, la miodarona más o menos tiene 75 miligramos de yodo, ¿no? Y los requerimientos de yodo diario más o menos son de 150 a 200 microgramos. Imagínense cuántas veces estamos, ¿no? Supongamos que le ponemos 200, ¿no? O sea, con 1 miligramo nomás ya está 5 veces, ¿no? Y por 70, imagínense cuándo estás, ¿no? Sería más o menos 350 veces más alto. O sea, tomando una pastilla nomás de amiodarona, ¿no? Entonces, como hay un exceso de yodo, ¿no? Y tú vives en una zona de área baja de yodo, realmente te causa el efecto yo, base, ¿no? Te produce lo que es el hipotiroidismo, ¿no? Y en el hipotiroidismo, el exceso de yodo te produce lo que se llama el efecto Wolff-Chaikoff. Y el efecto Wolff-Chaikoff realmente quiere decir que se bloquea la liberación de hormonas tiroideas y eso te produce un hipotiroidismo, ¿no? Es para que diferencia entre el efecto Joe-Basel, que aumenta las hormonas tiroideas, ¿no? Y el efecto Wolff-Chaikoff, donde disminuye las hormonas tiroideas, ¿ya? Acuérdense de eso, ¿no? Obviamente en el hipotiroidismo tipo 2, realmente te produce una tiroides inflamatoria destructiva que posiblemente después vaya a hipotiroidismo, ¿no? En el tipo 1, realmente se produce, realmente te dan, es frecuente en pacientes con bocio multinodular, ¿no? O enfermedad de Graves latente, el bocio nodular, los anticuerpos están presentes, hay disminución de áreas de captación de yodo, hipervascularidad, ¿no? Antitiroideos están normales, ¿no? Y una tiroidectomía acá, si se plantea y se debe suspender la miodarona. En el tipo 2, generalmente das glucocorticoides, porque generalmente acá es inflamatorio, hay destrucción. Y obviamente en el hipotiroidismo tienes que darle levotiroxina porque se produce un hipotiroidismo, ¿no? Más o menos para ver cómo va la liberación más que todo de los niveles de hormonas tiroideas, ¿no? O sea, cuándo van a hipotiroidismo y cuándo no van a hipotiroidismo, ¿no? Pues en la tiroides aguda, pues se libera a veces mucha hormona, van hiper y después pasa a estar esa hipo, pero simplemente se recupera, ¿no? Pues en el Hashimoto, ¿no? A veces hay algunos pacientes que hacen lo que se llama la hashitoxicosis, donde elevan hormonas tiroideas, ¿no? Al inicio, pero después eso de aquí se va siempre se va. Y en las autoinmunes, ¿no? Tienen una hipersecreción de hormonas tiroideas, de ahí pasan a hipo y muchas veces pueden recuperar. En la silente, ¿no? El tratamiento, como vimos, el Hashimoto, la levotiroxina, en la tiroides silente y la postparto, puede ser los beta bloqueadores y la silente, en la tiroides aguda, AINES, corticoides, beta bloqueantes, y en la tiroides supurativa, antibióticos y drenaje. A ver, pues terminamos en esta parte, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta sobre el tema? Sí, doctor, lo había puesto por el chat.
Sí, en el cuadrito que usted estaba mostrando, mencionaba de que más que todo por la etiopatogenia del hipertiroidismo tipo 2, eran por infecciones, ¿no? Entonces, en el caso de la tiroiditis de Hashimoto, ¿se considera qué tipo de No, no hipertiroidismo hay, se sino que considera? ese tipo de hipertiroidismo solo se da en la miodarona. Pues no hay Entonces, hipotiroidismo ¿no tipo tiene 1, una tipo 2. subclasificación eso? ¿Cuál? O sea, no es como que es hipertiroidismo tipo 1 o 2 por No hay, la... solo se considera en este. Cuando tipo es tipo 1, tipo 2, acá. O sea, Ah, ya, cuando pues una disfunción por amiodarona. Entonces no ahí, sabía, cuando es disculpa. disfunción por amiodarona, entonces ahí te pones hipertiroidismo tipo 1, hipertiroidismo tipo 2, que lo ponen así la clasificación, y el hipotiroidismo. O sea, pero solo en este, por amiodarona, pues no hay, ¿no? Ah, ya, Aquí es ya, que es doctor, por gracias. exceso de yodo, para que hagan la diferenciación entre este y este, pues, ¿no? Porque en los dos se eleva hormonas tiroideas. Entonces, tú y mi este 4 libre van a estar altas en los dos, pues, ¿no? Al inicio. No, que este es por destrucción y esta es por exceso de yodo, ¿no? Y obviamente y te ayuda para que hagas el diagnóstico porque el tratamiento son diferentes, ¿no? Aquí das glucocorticoides y acá no, ¿no? Acá puedes dar antitiroideos con eso suprime. Pues para que hagas eso, para que hagas esta decisión. Pero aquí es solo disfunción tiroidea por amiodarona, no es en el hipertiroidismo. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? O sea, la tiroides Hashimoto al inicio te puede dar una tirotoxicosis, ¿no? Porque muchos hablan cuando hablan de hipertiroidismo que tiene que ser la hiperfunción, o sea, la tiroides tiene que estar funcionando más. Pero cuando hay a veces tiroiditis hay destrucción, entonces uno habla más de tirotoxicosis, ahí en ese caso. ¿No? Vamos entonces a presentar la otra pregunta. ¿No? Me avisan si se ve. Sí se ve, doctor. Muy bien. Entonces la segunda parte de esto es el hipertiroidismo, ¿no? O sea, ya vimos hipotiroidismo, y ahora vamos a ver lo que es el hipertiroidismo. Entonces el contenido es la definición, la epidemiología, ve las causas, el cuadro clínico, el diagnóstico y cómo tratamos a un hipertiroidismo. Entonces acá hay que hacer unas definiciones, ¿no? Lo que ya hablamos. Actualmente ya hay algunos libros que lo consideran igual, hipertiroidismo, ambos, ¿no? Pero hay algunos todavía que hacen esta diferenciación. Tirotoxicosis dice que es el estado que resulta de la exposición de hormonas tiroideas inapropiadamente elevadas. O sea, cuando tirotoxicosis están elevadas las hormonas tiroideas independientemente de dónde venga, de dónde sea su origen, ¿no? Puede ser de la tiroides, puede ser exógeno, ¿no? Puede ser por destrucción, puede ser por hiperfunción. Tú dices que el paciente tiene tirotoxicosis, ¿no? Obviamente hay múltiples causas, múltiples etiologías que nos producen una tirotoxicosis y obviamente las manifestaciones clínicas también, ¿no? Múltiples. En cambio, cuando es hipertiroidismo, que también lo hacen, ¿no? Es una forma de tirotoxicosis. Pero acá, ¿qué dice? Cuando es hipertiroidismo, la tirotoxicosis, o sea, este aumento de hormonas tiroideas es producido por niveles inapropiadamente elevados de la síntesis y secreción de hormonas tiroideas. O sea, en este caso, que la glándula tiroides sintetiza y secreta más hormonas tiroideas, ¿no? Es por síntesis y secreción, no por destrucción, no por tomar. Entonces, eso puede decir que la diferencia entre hipertiroidismo que estamos viendo y la tirotoxicosis.
Tirotoxicosis, elevación de hormonas tiroideas, que abarcaría también el hipertiroidismo. Pero cuando hablas tú de hiper, ya exclusivamente es por mayor elevación de síntesis y secreción de hormonas tiroideas, ¿no? Entonces acá se puede decir, en este hipertiroidismo estaría la enfermedad de Graves, Basedow, ¿no? Y los noros, ¿no? Bocio multinodular tóxico, el adenoma tóxico, porque son los que secretan más hormonas. Y en las tirotoxicosis ya serían las otras causas, ¿no? Inclusive por tomarse en exceso de hormonas tiroides. La prevalencia en Estados Unidos es aproximadamente 1-2%, 0.5 manifiesto, 0.7 subclínico, y se incrementa con la edad y es más frecuente en las mujeres, ¿no? Clasificación es primario, también igual que el hipotiroidismo, que es realmente cuando es autónomo de síntesis, ¿no? Y secreción de hormonas tiroideas. Y central, ¿no? Realmente secundario, aumento autónomo de producción de TSH, y terciario cuando está aumentada la TRH, ¿no? Lo que ya vimos el eje, en este caso cuando es primario, o sea, es decir que solo la tiroides acá se, ¿no? Ya sea por un adenoma tóxico que empieza a producir automáticamente, se puede decir, o por los anticuerpos estimulantes de la tiroides, ¿no? Que estimulan independientemente de la TSH. Y cuando es secundario, que sí que hay una tumoración que eleva la producción de TSH. ¿No? Entonces, ya para ver. Y las causas van variando, ¿no? Pues si es estimulación excesiva del receptor de TSH, tenemos la enfermedad de Graves, el hipertiroidismo transitorio asociado al embarazo, la enfermedad trofoblástica, el hipertiroidismo gestacional familiar, ¿no? Y el adenoma hipoficiario productor de TSH. Si uno lo pone por excesiva estimulación del receptor, ¿no? Y cuando hay secreción autónoma de hormonas tiroideas, pues sí, aquí tenemos los tóxicos, ¿no? El bocio tóxico multinodular, el adenoma tóxico y la mutación congénita activadora del receptor de TSH, ¿no? Y cuando es destructivas, ¿no? Todo lo que hemos visto cuando vimos tiroiditis, ¿no? La subaguda, la indolora, la tiroiditis aguda, la tiroiditis inducida, ¿no? Obviamente, fuentes extratiroideas, puede ser, ¿no? La sobreproducción de, o sea, iatrogénica, ¿no? O sea, citomas, hormonas, la sobreposición, perdón, la automedicación tiroide excesiva, alimentos o suplementos que producen hormonas tiroideas o que contienen hormonas, ¿no? Las metástasis del cáncer tiroideo y el estruma ovárico, ¿no? El estruma ovárico quiere decir que hay tejido tiroideo, pues en este caso en el ovario, y es el que está produciendo hormonas tiroideas. Un caso interesante, ¿no? Pero las más frecuentes son estas tres: Graves, Basedow, el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico, ¿no? Pues siempre cuando ustedes vean esto, los anticuerpos, ¿no? Pues sí, realmente cuando la TSH más o menos hace el mismo efecto. Como si fuera este TSH, te estimula, ¿no? La producción de hormonas tiroides. Pero cuando es un agonista, ves que se une mucho a las hormonas, te incrementa la producción, te estimula el crecimiento celular también, ¿no? Cuando es por anticuerpos antagonistas, es para que acuerden, se produce un bloqueo celular. A veces los hipotiroidismos son por bloqueo, ¿no? O sea, tienes anticuerpos bloqueadores, ya es un hipotiroidismo, pero después se quita estos bloqueadores y a veces se vuelve estimulante. Si lo que estás hipotiroideo, pasas a hipertiroideo, porque aquí no ha habido destrucción de la tiroides, solo ha habido bloqueo del receptor de la TSH. Y el neutro, obviamente, donde no tiene ningún efecto, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que se ve en la enfermedad de Graves, base 2, ¿no? Que generalmente tienen los anticuerpos acá, ¿no? Los anticuerpos estimulantes de la tiroides. Estos obviamente se van a unir al receptor y nos van a incrementar la producción tanto de hormonas tiroideas, ¿no? Nos produce exceso de hormonas tiroideas y otras señales que nos ayudan a la hipertrofia e hiperplasia de la glándula tiroides, ¿no? Por eso generalmente se da el bocio en la enfermedad de Graves, ¿no? En el bocio multinodular tóxico, realmente va creciendo, ¿no? O sea, con el tiempo, cuando hay deficiencia de yodo, la tiroides empieza a crecer. Entonces, a veces se forman pequeños nodulitos, ¿no?
pero esos contienen mutaciones somáticas, ¿no? Y a veces con el tiempo, estas mutaciones somáticas crean autonomía, ¿no? O sea, crear autonomía, empiezan a producir cada uno sus hormonas tiroideas, ¿no? Y como se puede decir, no se controla con la TSH, o sea, está independiente del eje, se independiza del eje, sigue haciendo la producción de hormonas tiroideas, ¿ya? La patogénesis del adenoma tóxico, entonces hay que ver acá cómo es esto, ¿ya? Pues las mutaciones activantes del receptor de TSH, acá, ¿qué quiere decir en esto? O sea, que este, hay una mutación en el receptor y esta mutación a veces activa automáticamente el receptor y este receptor obviamente sigue todo el camino que te produce la hiperfunción de hormonas tiroideas, ¿no? Obviamente al receptor, si el receptor o la proteína G se activa, ¿no? Las diferentes vías del AMP cíclico, a proliferación o función, ¿no? O sea, va creciendo y nos va produciendo excesos de hormonas tiroides, hipertiroidismo. Entonces, en estos pacientes, entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas? Hay síntomas constitucionales, obviamente el incremento del apetito, pérdida de peso, intolerancia al calor, es lo que viene en la mayor parte de pacientes, ¿no? El sistema nervioso, fatiga, nerviosismo, ansiedad, ¿no? Hiperreflexia, obviamente, este, hiperactividad, pérdida de cabello, el cabello se ve más fino, puede haber diplopía, más que todo cuando es una enfermedad de Graves vasos, sensación de irritación. Y lo característico acá es la proptosis, la retracción palpebral, la eyección conjuntival, la oftalmoplejía. Obviamente ves una hinchazón del cuello, ves bocio, ¿no? Lo que nos refiere el paciente, debilidad, temblor fino, pérdida muscular, palpitaciones, taquicardia, fibrilación auricular, hipertensión sistólica. Hay un incremento también de la transpiración, obviamente lo encontramos piel húmeda, caliente, hiperdefecación, náuseas, vómitos, ¿no? Y la sensibilidad abdominal disminuye. Pues a veces ustedes pueden, solo viendo al paciente, ¿no? O sea, ven un paciente con exoftalmos, ustedes ya hacen el diagnóstico de esto. Ustedes ven al paciente y ahí dicen, ¿no? Sabes el mixedema pretibial, ¿no? Y a veces algunos cambios en lo que es las uñas, ¿no? En esta paciente, ¿no? Tú ves si tiene, o sea, viéndolo nomás, ya te dice, tiene un problema tiroideo, ¿no? Y el diagnóstico, obviamente, se hace con la medición de TSH y la medición de T3 y T4 y hormonas tiroideas, ¿no? Pero la TSH es muy, muy sensible, ¿no? Si encuentras una TSH bajita, más claro que esté cualquiera de las dos subidas, ¿no? O sea, apenas sube la TSH, pues si el límite superior es 1.7, a veces llega a 1.71 y la TSH está a 0.00, ¿no? Las pequeñas variaciones de la T4 te hacen grandes cambios en la TC, en la TSH. Pues, ¿cómo se interpreta? Aquí, hipertiroidismo, hablamos de hormonas tiroideas elevadas, ¿no? Y la TSH indetectable, hablamos de hipertiroidismo manifiesto. O sea, si la T4 está normal, la T3 está elevada y la TSH está bien disminuida, entonces hablamos de T3 toxicosis. La T4 y la T3 normales, ¿no? Con TSH baja, ¿no? Hiperfunción, generalmente hipertiroidismo subclínico, ¿no? Entonces, en este caso, hay diferentes grados. Esta es la clasificación europea, ¿no? Ciudad europea. Con la TSH está, se puede decir, de 0.1 a 0.39, que 0.39 lo consideran el límite inferior.
hablamos de grado 1, y si está menor a 0.1, hablamos de grado 2, ¿no? Los aspectos hay que hacer obviamente el diagnóstico diferencial, saber cuál es la causa, ¿no? En la enfermedad de Graves, ¿qué pide? Los anticuerpos, los TRAP, ¿no? Y puedes hacer la gamografía para ver la captación, ¿no? En la enfermedad de Plummer, también te haces la gamografía, también puedes ver la ecografía, ayudarte. En la tiroides subaguda, la curva de captación con yodo, el dolor obviamente en el cuello y más que todo la velocidad de sedimentación elevada. Y el dolor aquí en la subaguda es agudo, ¿no? Agudo. En la tiroiditis silente, obviamente la curva de captación baja generalmente acá es, ¿no? Y los anticuerpos, anti-TPO y antitiroglobulina y el cuello está indolor, ¿no? Y la tirotoxicosis facticia, la tiroglobulina baja y la curva de captación baja y ausencia de voz. En el estumo ovárico, realmente obviamente va a estar la captación baja en la tiroides, pero vas a captar en el abdomen, va a ser captación de yodo, ¿no? Entonces podemos tener un caso, paciente, mujer, pues sí, de 30 años, con síntomas de hipertiroidismo, donde al hacerse la gamografía se encuentra una captación baja en cuello, pero captación de yodo en parte pélvica. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿No? Pues ahí vamos viendo. Entonces, siempre cuando veamos esto, vemos lo que es un hipertiroidismo, hacer rápidamente el examen tiroideo. Si ves un crecimiento difuso, ya dices, es una enfermedad de Graves, ¿no? Si es doloroso, anodinio, pues hacer la gamografía, pues, ¿no? Si ves captación parchada, bocio multinodular, ¿no? Si es captación focal, pues un nódulo tóxico, realmente, ¿no? Y si no capta, hay que ver, ¿no? Inducida por yodo, la tirotoxicosis facticia o la tiroides. Pues siempre acuérdense ver los signos y síntomas, y la más sensible, la TSH, ¿no? Es la TSH, o sea, si la TSH está baja, y ves las hormonas tiroideas, pues si está la T3 o la T4 están elevadas, se puede decir, pues hablamos de un hipotiroidismo, perdón, hipertiroidismo, ¿no? Pero pues si está solamente la T3 elevada, ¿no? Y la T4 está normal, entonces hablamos de una T3 toxicosis, ¿no? Entonces ahí podrías hablar de las dos patologías que dan, realmente un bocio multinodular tóxico, perdón, o la enfermedad de Graves, o que esté tomando el paciente también T3, pues, ¿no? Pues si un paciente, y eso es frecuente en los pacientes que bajan de peso, a veces le hacen los análisis y encuentran la TSH baja, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tiene este paciente? Pero en estos pacientes, pues si la enfermedad de Graves, ¿no? El bocio crece, va creciendo, ¿no? O sea, porque se produce más hormonas tiroideas. Y cuando se produce más hormonas tiroideas, al crecer la glándula tiroides, nos aumenta los niveles de tiroglobulina, porque hay más tiroglobulina, se puede decir. Pero si medimos la tiroglobulina y está baja, entonces estaríamos hablando de una T3 toxicosis, o en este caso también de que un paciente, si es T4, ¿no? Vamos que si no es T3, T4, pues que esté tomando levotiroxina. Y si el paciente toma levotiroxina, ¿cómo estará las hormonas tiroideas acá, ¿no? T3 alta, T4 alta también, ¿no? Y la tiroglobulina baja. Pues lo puedo preguntar yo en el examen, ¿no? Paciente, ¿no? Con hipertiroidismo, o sea, TSH alta, T4 alta, pero la tiroglobulina baja. ¿Cuál es la causa? ¿No? Enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico, tirotoxicosis, ¿no? Ingesta de T3, entonces ahí tú tienes por ingesta de T3, ¿no? Y obviamente si está elevada las hormonas, perdón, la TSH, tú ya pensarías en un hipertiroidismo central, ¿no? Pues ahí pedirías una resonancia magnética o harías lo que se llama el test de supresión con T3 para a veces hacer el diagnóstico diferencial con entre un tumor productor de TSH y una resistencia a hormonas tiroideas, ¿no? Vimos en la anterior acá, ¿no? O sea, si están elevadas
la T3 o la T4 libre, obviamente es que tú hagas, si no hay bocio difuso, tú le hagas una captación de yodo, ¿no? O sea, si capta baja, entonces ya tú te vas, pues si es si no dolorosa, te vas a ver estas causas, ¿no? Una tiroides excelente, un Hashimoto, gerente no te produce, o que la paciente esté tomando, ¿no? Hormona tiroidea, ¿no? O también que puede ser un estumo ovárico, un metástasis, ¿no? Si es dolorosa, obviamente va bien. Si hay un absceso, ya hay una tiroiditis infecciosa. Y si no hay absceso, una tiroiditis aguda. Y si la captación obviamente está incrementada y es difusa, en Graves, ¿no? Si es focal parcial, ¿no? Una solita localizada, una adenomatosis. Si es parcheada, varios, ¿no? Es un bocio multinodular. Obviamente se puede dosar el TCI útiles cuando la gammagrafía no está disponible o está complicado. Pues si una paciente embarazada es el diagnóstico diferencial, es una enfermedad de Graves, es una toxicosis transitoria del embarazo, entonces tú pides la TCI porque no puedes pedir gammagrafía, ¿no? Si la relación de T3 y T4 total es mayor a 20, tú podías hablar de una enfermedad de Graves, un bocio multinodular tóxico, ¿no? Y si es menor de 20, hablas de tiroiditis, ¿no? Aguda, indolor o posparto. El tratamiento del hipertiroidismo obviamente es disminuir la cantidad de hormonas tiroideas, disminuir la producción, ¿no? Y el tratamiento son tres, son las drogas antitiroideas, los antitiroideos, el yodo radioactivo, la cirugía. Son los últimos tres tratamientos, ¿no? Los antitiroideos, que tenemos realmente aquí a estos dos, el tiamazol y el propilturacilo, que realmente bloquean la síntesis de hormonas tiroideas e inhiben a la enzima peroxidasa tiroidea, ¿no? Y la dosis varía, pues, ¿no? De 10 hasta 40, pues, se puede dar inclusive hasta 120 dosis máxima de tiamazol. Y el propilturacilo de 50 a 100 cada 8 horas, pues uno puede llegar hasta 1000. Y obviamente va chequeando la función tiroidea 4 a 6 semanas, ¿no? Pues como ya vimos, los antitiroideos realmente te bloquean, ¿no? Bloquean acá, ¿no? Inhiben el anti-TPO que cataliza la tirosina, ¿no? Un bloqueo aquí. Y también el propilturacilo también te bloquea acá la conversión de T4 a T3. El tratamiento, cuando es una enfermedad de Graves, ¿cómo da los antitiroideos? Se prefiere el tiamazol, ¿no? Casi en todos los pacientes, excepto en gestantes y en tormenta tiroidea, ¿no? Se me escuchó el tiamazol, se debe dar en todos, ¿no? El tiamazol, casi en todos, y el propilturacilo solamente si es gestante del primer trimestre o si está en tormenta tiroidea. La duración del tratamiento normalmente en un hipertiroidismo primario, más que todo cuando es Graves, es de año y medio. En promedio, si usa hasta los 2 años, ¿no? Y cuando no dar estas pastillas, el tiamazol o el metimazol, ¿no? No es metamizol. Y eso también, por eso se ha cambiado el nombre, ¿no? Ahorita más se usa el nombre de tiamazol, que está contraindicado cuando los neutrófilos están bajos o cuando las transaminasas están muy, muy elevadas, ¿no? Mayor a 5 veces, ¿no? Porque nos produce varios efectos, ¿no? Efectos térmicos, puede producir artralgias, ¿no? Que son las más frecuentes, gastrointestinales, que se puede existir en ambos. Pues un sabor a veces metálico, ¿no? Dice el paciente, más con el metimazol o tiamazol. Y mayores generalmente las poliartrosis severa, que puede ser por las dos, y esto que también es bien tenido, la granulocitosis, una anemia plástica muy, muy rara, vasculitis, hepatitis severa, ¿no? Y colesterol, que es raro. Y lo otro es cómo bloqueas, ¿no? Hay que bloquear más que todo la producción y las manifestaciones que nos produce, ¿no? Por exceso de, más que todo, liberación de las hormonas adrenérgicas, o sea, las palpitaciones, la taquicardia, el temblor fino, la ansiedad. Y obviamente el beta bloqueo está indicado en pacientes que son muy sintomáticos, ¿no? Con hipertiroidismo, pacientes con la frecuencia de reposo está mayor a 90 o enfermedades con enfermedad cardiovascular. Los beta bloqueantes
Se puede usar el propanolol de 10 a 40 miligramos, 3 a 4 tomas al día. Bastante el propanolol, van bien, ¿no? Pero siempre hay que ver cuando das propanolol que el paciente no sea asmático, ¿no? Dosis alta se puede dar más hasta 160 miligramos al día, bloquean también la conversión de T4 a T3. Y los síntomas predominantes obviamente son cardiovasculares, ¿no? Los puede dar atenolol, ¿no? De 25 a 100 miligramos. El esmolol generalmente se da en pacientes que en la UCI a 100 microgramos por kilo por minuto y su uso es en UCI más que todo, ¿no? Hay que tener cuidado en asma bronquial y shock cardiogénico. El otro tratamiento es el yodo radioactivo y obviamente es la ablación de la glándula tiroides. ¿Esto qué produce cuando tomas yodo, no? Recuerden que estas glándulas tiroides, cuando estás en hiper, sea por adenoma tóxico, por bocio multinodular o por Graves, está ávida de yodo, o sea, quiere yodo, ¿no? Y cuando tú das yodo, o sea, lo capta el yodo rápidamente, ¿no? Y obviamente esto nos produce por necrosis, ¿no? La necrosis lo produce la radiación beta, generalmente, ¿no? Que es la, la más cercana, se puede decir, ¿no? Y obviamente la radiación gamma que esto produce también que es peligroso porque puede producir mutaciones, ¿no? Y la dosis va a variar, obviamente, el tamaño del tiroides, del tamaño de los nódulos, pues se recomienda de 10 a 15 milicuries. Contraindicaciones del yodo radioactivo: no se debe dar en el embarazo, la lactancia no, en menores de 5 años, incapacidad para cumplir las normas de bioseguridad radiológica, más que todo acá, radioactiva, ¿no? Y una oftalmoplegia de grave a moderada. Si el paciente está, los ojos, como digo yo, están muy exoptalmos tiene el paciente, no se debe dar yodo radioactivo porque te puede agravar esto, ¿no? Agrava el paciente. Y la tiroidectomía, ¿cuándo debes, no? Cuando hay síntomas locorregionales, cuando el bocio grande mayor de 80 gramos, cuando hay una malignidad documentada, baja captación de yodo, coexistencia con hiperparatiroidismo, mujeres que planean embarazarse antes de los 4 o 6 meses y pacientes con moderada severa oftalmopatía activa, ¿ya? En el adenoma tóxico y en el bocio multinodular, realmente acá el tratamiento de elección actual es el yodo radioactivo, ¿no? Como segunda posibilidad, la cirugía, o a veces también se hace cuando es un solo adenoma y es pequeño, pues se puede hacer una inyección percutánea de etanol. Y en el bocio multinodular tóxico, tiroidectomía total o yodo radioactivo. Y obviamente en el subclínico, ¿no? Tienes que ver cuándo tratas o cuándo no tratas, ¿no? O sea, si tiene una paciente con osteoporosis, se debe tratar, ¿no? Si hay una enfermedad valvular, reumática, algo debe tratar. Si está fibrilando, da tratamiento. Si hay paciente cardíaca, mejor dar tratamiento. Si tiene una angina de pecho, se da tratamiento. Fertilidad, da. Síntomas inespecíficos de fatiga, nerviosismo, es mejor dar, ¿no? Y para ir terminando, la expresión máxima del hipertiroidismo es la tormenta tiroidea, ¿no? Es una emergencia endocrina que se debe dar tratamiento en UCI, la exacerbación aguda del hipertiroidismo en su máximo esplendor, ¿no? La mortalidad ha disminuido del 10 al 20%, pero todavía sigue siendo alta. Factor precipitante puede ser un tratamiento irregular, una suspensión del tratamiento, la cirugía, las infecciones, las gestaciones, ¿no? Del parto, o sea, la gestación, el parto, una toxemia, una infección, la ingesta de yodo, contractos, la miodarona, la palpación profusa, una cetoacidosis. Todo esto nos puede precipitar una tormenta tiroidea, obviamente en un paciente descompensado, ¿no? Si el paciente está compensado, no puede funcionar, ¿no? Y para el diagnóstico de tormenta tiroidea se ha usado varios scores, se ha tratado. Hay dos scores que son famosos. Tenemos acá el score, la escala de Bush-Bartovsky, ¿no? Que desde 1993, cuando se planteó estos parámetros de temperatura a nivel gastrointestinal, a nivel del sistema nervioso central, las taquicardias, la fibrilación auricular, la falla cardíaca y el evento precipitante, ¿no? Obviamente cada uno te da un porcentaje, ¿no? Pero miren, tormenta tiroidea si está mayor a 40, ¿no? Si está con fiebre de 40 grados, tienes 30, ¿no? Tienes por ahí una taquicardia mayor a 130, das 20, ya el paciente está en tormenta, ¿no? En el nivel del sistema nervioso central, ¿no?
te refiere a otra cosa, entonces no. Ya estaríamos dando mayor puntuación, ¿no? Un poco hay que tenerlo ahí para poder calcular esto, ¿no? O sea, que si está mayor a 45 tormenta, de 25 a 45 tormenta inminente, que también se debe dar tratamiento si está mal, y menor a 24 una tormenta improbable. Y los criterios de la Asociación Japonesa de Akamisu, son más prácticos. Aquí ves hormonas tiroideas elevadas con Borch y Bartowski, era más clínico, ¿no? Pero aquí se apoya ya más en lo que son los análisis, ¿no? El sistema nervioso central, si tiene inquietud, delirio, psicosis, letargia, coma, ¿no? Escala de Glasgow. Si tiene fiebre, si tiene taquicardia, si tiene un pulmón crépito, más de la mitad, ¿no? Entonces también se debe dar, y si presenta náuseas, vómitos, diarrea o algún nivel de, vamos a ver, ¿no? O algún nivel de elevado de la bilirrubina, pues, ¿no? La bilirrubina mayor a 3 te daría eso, ¿no? Pues cuando hablamos que es tormenta tiroidea, si tenemos las hormonas tiroideas elevadas, o sea, si hay una tirotoxicosis, ¿no? Porque es tirotoxicosis, tiene que estar elevadas cualquiera de las dos, más una manifestación del sistema nervioso central, dice acá, o sea, una inquietud, delirio, psicosis, somnolencia, letargia, coma, ¿no? Convulsiones. O una manifestación del sistema nervioso central, pues, ¿no? O mayor a una, no del sistema nervioso central. En esto, ¿no? O sea, este sería, si hay una manifestación, es suficiente, ¿no? Basta con una mayor a no del sistema nervioso central. Pues, en una tormenta tiroidea también dice, si hay hormonas tiroideas elevadas y hay más de 3 manifestaciones, no el sistema nervioso central. Pues, si tiene fiebre, tiene taquicardia y no tiene bilirrubinas altas, ya también dice es tormenta tiroidea. ¿Y cuándo es probable? Cuando hay tirotoxicosis y pues si tienes dos nomás, tienes fiebre y tienes taquicardia, pero no tienes otra cosa, que será, no será, ¿no? Y otro problema son los probables tormenta tiroidea. Si tienes síntomas, a veces no tienes para hacer las hormonas tiroideas, pues aquí a veces carecemos, ¿no? Pero tiene mucha sintomatología o muy sospechoso el cuadro, ¿no? Y a veces, o sea, clínicamente ya sabes que el paciente tiene una tormenta tiroidea. Pues si el paciente tiene exoptalmos, tiene bocio, entonces ya, no hay duda, pues, ¿no? Que el paciente está secretando exceso de hormonas tiroideas, ¿no? Pues, y el tratamiento es normalizar la descompensación hemodinámica, medidas generales, corregir el estado hipertiroideo, que es básico, el monitoreo se debe dar en UCI, y tratar el factor precipitante. Y el tratamiento de la tormenta tiroidea consiste en bloquear la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Que mientras lo haces con él, te llamas